Mi abuelo es violinista, no es profesional pero toca violín. Y mi mamá es profesora de música, es profesora de piano. Entonces desde que nací ella daba clases de piano en casa y yo me quedaba ahí. Entonces participé del coro desde los 3 años, después estudié piano, violín y estudié en muchos internados adventistas en Río Grande do Sul, en el IAS, en UNASP al interior de São Paulo, en Engenheiro Coelho, en Bahía, en el IAN. Y en esos internados la cuestión musical es muy rica. Hay orquesta, coros, bandas, grupos musicales. Entonces la música era mi vida, era mi hobby preferido, pero a la hora de elegirlo como profesión dije no es lo que quiero. Porque era más para ser profesora de música y yo no quería ser instrumentista o cantante profesional. Y dije, no quiero ser profesora de música, no voy a estudiar música. Pero siempre digo que nosotros no elegimos ser profesores de música, sino que nos vamos descubriendo y fue así conmigo. Yo hice el examen para servicio social, pero estudiaba música también porque yo vivía en UNASP, en Engenheiro Coelho, con mis padres y allí existe la Facultad de Educación Artística con orientación en música y quise estudiar para tener más conocimiento, para ayudar en la iglesia, a dirigir un coro y mi intención era trabajar con proyectos de servicio social con música. Sin ser profesora de música no quería, pero cuando comencé a hacer la pasantía de musicalización me enamoré y dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Por eso digo que me descubrí como una profesora, amaba la música y cuando comencé la pasantía dije esto es lo que quiero hacer. Ensayar la misma pieza infinitas veces es un hábito común entre las personas que se toman la música en serio. Y para quien quiere hacer de la música una carrera, la búsqueda por la excelencia es solo uno de los puntos que deberá tener en cuenta en su carrera musical. En el programa de hoy vamos a conocer un poco más sobre la carrera de música, sus ventajas y desafíos. Quédate junto a nosotros. Educación comienza ahora. Muchas personas practican la música por hobby, entonces existe una informalidad en la música, personas que aprenden a tocar guitarra en internet o aprenden a tocar piano con alguien y cuando quieres ser profesional tienes que ser diferente de esa informalidad, tienes que buscar algo más para ser diferente. Para estudiar la carrera de música, yo creo que te debe gustar la música. Y te debe gustar relacionarte con otras personas a través de sonidos. Existe un mito de que la música es un don. Y creo que hasta cierto punto existe algo de esa genialidad, de ese un poco más, que hace al músico diferente. A decir verdad, el músico puede ser formado y para eso necesita adquirir conocimiento. El profesor de música no es muy valorizado, especialmente en las escuelas. Se ve la música como un entretenimiento, se prepara una canción para ocasiones especiales. Y es necesario que estudiemos para producir conocimiento. Mi historia con la música comenzó cuando era pequeña. Mis padres siempre fueron adventistas del séptimo día y mi madre siempre me incentivaba a cantar desde pequeña. Cuando tenía 2 años, ella decía, aprende las canciones, canta afinada. Y mi padre no podía cantar, pero mi madre siempre me incentivaba. Cuando tenía 5 años comencé a cantar en la iglesia, entonces la iglesia tuvo un papel muy importante. Venir a UNASP siempre fue un sueño para mí. A veces veía en alguna revista el campus y las carreras y yo decía, quiero estudiar música. Y mi madre me incentivaba también. Pero los recursos eran escasos. Entonces, participé en una campaña donde por medio de la venta de libros obtuve los recursos. Vine a UNASP en 2013 y desde entonces estoy aquí.
Este año termino la carrera y es muy gratificante porque veo que Dios estuvo conmigo todo el tiempo. Eu percebo que Deus esteve em todos os momentos. Para que el alumno entre a la carrera necesita pasar por un proceso selectivo. El proceso selectivo es abierto, general, y no hay ninguna pregunta sobre música específicamente. Entonces simplemente responde el proceso selectivo normal. Después, la segunda semana de clase se realiza una prueba de nivelación. Solo para saber qué es lo que el alumno sabe de la música formalmente, y dependiendo de la nota de la prueba, él va para una actualización musical donde aprende los nombres, las notas y toda esa parte básica de la teoría, o puede elegir otra disciplina general o artística de su interés. Después de eso, el alumno va a cursar 8 semestres. Es una carrera de 4 años y en estos 8 semestres tendrá materias básicas de psicología, sociología y también materias de música donde trabaja la percepción y el análisis musical y el conocimiento del lenguaje musical, además de toda la metodología. Porque intentamos hacer eso antes, en los primeros 2 años, porque el tercer año hará la pasantía. Entonces es importante que haga eso antes para que cuando llegue a la escuela sepa lo que tiene que hacer en la escuela y cómo lo hará. La carrera entonces tiene varias horas de materias teóricas y prácticas, pero también tiene 400 horas de pasantía, como lo termina la ley, 400 horas de práctica profesional y 200 horas de actividades complementarias. El esfuerzo perfecciona las habilidades y para alcanzar la perfección, destreza y ritmo no son suficientes. Es necesario armonizar la vida entera en el mismo compás. Solo así, con equilibrio, se logra alcanzar grandes objetivos. El hecho de que la carrera de música se encuentre inserta dentro de una universidad adventista con internado marca una diferencia muy importante. ¿Por qué? Nosotros tenemos aquí en UNASPI más de 300 grupos, instrumentales, vocales, cuartetos y grupos y bandas y orquestas. Entonces no existe falta de lugares para hacer música. Él se encuentra rodeado de lugares para cantar, coros donde participar, de grupos instrumentales. Entonces, desde el primer año pueden comenzar en la banda, en la orquesta experimental y van creciendo juntos, se van desarrollando. Algunos continúan después en la orquesta joven o en la banda joven y abren las alas. Como se dice, levantan el vuelo. El gran diferencial de estudiar música aquí en el Centro Universitario Adventista de San Pablo es la cuestión del cristianismo en la universidad. Es una escuela confesional y eso marcó toda la diferencia a la hora que decidí estudiar música. Porque desde pequeña mi mamá siempre me habló de la alabanza a Dios y yo creía que debía mejorar esto. Y por medio de UNASP veía que mis sueños se podían realizar en todos los aspectos. El punto principal fue ese, porque aquí en la universidad cuando llegas por la mañana, lo primero que haces es un culto y tienes un contacto con Dios. Y siempre con mucha música, mucha alabanza a Dios. Y eso marcó toda la diferencia. Porque la música no sirve de nada tener clases de música, tienes que ensayar, la práctica es muy importante. Y en la carrera tenemos un coro en el que todos participan porque es una materia obligatoria. Tenemos también un grupo instrumental en el que deben participar. Una cosa llama a la otra. El hecho de tener un lugar donde tocar, donde presentarse, porque la propia institución da esa oportunidad. Y tenemos conciertos aquí, pero también realizamos conciertos fuera de aquí para poder divulgar y para que las personas tengan la oportunidad de verlos. Y claro, cuando tú vives en un lugar que respira música y que crea música, tu rendimiento es mucho mejor. Al llegar aquí, mi foco fue el canto. Pero aquí, en la universidad, se me abrió un abanico enorme, porque tenemos el canto, tenemos la práctica instrumental, donde aprendemos un instrumento de viento, tenemos el laboratorio de piano, donde tenemos una materia optativa de piano. Tenemos clases de dirección de coros.
Entonces, para un profesor de canto que va a trabajar con un coro, eso es muy importante, porque puedes dirigir un coro vocal o una orquesta, una banda o una fanfarria. Tenemos al músico informal que sabe cantar, que sabe tocar de oído, que sabe expresarse musicalmente, pero que no sabe leer las bolitas, aquellas señales de claves, de accidentes, de sostenidos, de escalas. Entonces debe formalizarse, necesita conocer eso. Y cuando el alumno viene para una carrera de música, necesita tener ese conocimiento formal. En realidad, aquí en el Centro Universitario Adventista de San Pablo no tenemos un proceso selectivo exclusivo para música, así como en varias instituciones educativas en Brasil también ya no existe, por ciertas normas del gobierno. Aquí en UNASP nunca tuvimos, pero el alumno necesita conocer eso, porque debe saber y si no sabe todavía, debe aprender más rápido. Es importante que él ya tenga una vivencia, un conocimiento, por lo menos empírico, de un instrumento, pero no debe ser un virtuoso para comenzar la carrera de licenciatura en música. El primer instrumento que aprendimos aquí y que a mí me gustó mucho fue el clarinete. Entonces, UNASP te abre un gran abanico. Y yo me descubrí como profesora de musicalización. Encontré allí un medio de... Así como mi madre me incentivó cuando era pequeña de incentivar a otros niños, porque eso marca la diferencia en la formación del niño. Entonces yo me encontré en ese área. Descubrirse a través de la expresión es un arte mucho más que fascinante. Es una acción que genera interacción. Y desarrollar una habilidad basándose en el amor marca toda diferencia, pues es así que nacen las buenas historias. Exactamente como el proceso de creación de una canción, en la cual primero es necesario trabajar con dedicación en su elaboración. La historia de la carrera de música de la UNASP es interesante porque comenzó como un sueño del maestro Flávio Gracia, que fue un decano de la música aquí en Brasil. Y él quería esta carrera hace muchos años y estaba buscando y desarrollando y estudiando las posibilidades, esto en la década del 70-80. La carrera comenzó entonces en 1999, para honra y gloria de Dios. Y estamos con esta carrera desarrollando todo el proceso, vamos aprendiendo y desarrollando. Y en el 2015 recibimos la noticia que nuestra carrera de licenciatura en Brasil fue reconocida con la mejor puntuación del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura. Y eso para nosotros fue muy gratificante. Saber que nuestro curso de licenciatura fue reconocido como el mejor de Brasil nos trajo mucha alegría. Los alumnos se entusiasmaron. Las ganas de aprender parece que se triplicaron. Y las ganas que teníamos era de superarnos todavía más. Pero vimos que es una mezcla de todo. De la dirección, de los profesores. Los profesores siempre nos ayudan. Y de los alumnos, que también se superaron. Todos los alumnos que entraron a la carrera de música están saliendo diferentes. Salimos de Sao Paulo rumbo a Chile. Es hora de saber un poco más sobre cómo la carrera de música ha preparado a sus alumnos para encarar esta profesión tan desafiante y artística. La carrera de Pedagogía en Música está dirigido a todas aquellas personas que quieren ejercer docencia en el área de la música en colegios. Específicamente el título está abocado para personas desde séptimo básico hasta cuarto año medio. Sin embargo, la realidad chilena
está requiriendo que nuestros alumnos vayan incluso hasta kinder. Y empiezan desde kinder en adelante. A veces hay alumnos que tienen clases desde kinder hasta cuarto medio. Entonces los colegios los habilitan, piden autorización al Ministerio de Educación y los habilitan para poder trabajar en los primeros años de la educación. Yo toco piano y también toco cello. Son como los dos instrumentos de mi especialidad. También toco guitarra, corito, como funcional. Pero yo amo el piano. Toda la vida, desde muy chiquitita empecé a estudiar. Mi papá fue mi primer maestro de piano y de ahí no lo he abandonado. Todavía sigo estudiando piano, de hecho. Yo, cuando entré a la universidad, entré a estudiar pedagogía en inglés, algo que no tiene nada que ver con la carrera, pero yo, como mi papá me inculcó desde tan chiquitita la música, yo no podía pasar por alto eso. Entonces el Señor me mostró de muchas maneras de que yo en realidad tenía que estar acá, tenía que estudiar música. Entonces fue un poco complicado como me cambié de carrera, muchas cosas entre medio, pero al final estoy aquí y me va súper bien y estoy muy feliz por eso. Nuestra carrera dura 5 años, son 4 años de asignaturas y el 5.º año tienen un trabajo final integrador que es como de investigación durante todo el año y a la par van realizando una práctica profesional. El primer semestre es práctica profesional en colegio, en el aula propiamente tal, donde tienen que realizar labores de jefatura, como profesores jefes, labores en el área de la disciplina, de la asignatura, y también en el área de los talleres. Entonces ahí pueden realizar coros de acuerdo a lo que el colegio necesite o el colegio quiera. El principal motivo porque yo no quería estudiar música era por mi mamá. Porque mi mamá me decía, no, tú no vas a triunfar, los músicos no ganan plata, todas esas cosas. Entonces ese era como el principal rechazo que yo tenía. Pero mis amigos, todos estudian música. Mi papá era músico. Todo mi círculo estaba ligado con la música. Entonces un día mi mamá me dijo, ¿y por qué no te cambias a música? Y ahí dije, no, ya, me tengo que cambiar. Es el momento, Dios me está mostrando que en realidad tengo que cambiarme. Muchos de nuestros alumnos están trabajando como mini empresarios. Ellos están haciendo sus conservatorios. Tenemos varios de nuestros egresados que ya tienen sus conservatorios y ellos ahora generan empleo y contratan a nuestros mismos alumnos para las diversas disciplinas dentro del área de la música. Porque si nosotros no amamos la música para enseñar, no tendríamos que a lo mejor hacer otra cosa o irnos a otro lugar. Por lo menos dentro de la educación adventista nos interesa mucho la formación integral. Y en la formación integral es imprescindible la música, porque la música fortalece la afectividad, fortalece todo el aparato sensorial, toda la motricidad de la persona, fortalece el área intelectual, entonces logra equilibrio en todas esas áreas y finalmente apunta a que se logre una educación integral en los alumnos. Y en la educación chilena se está intentando implementar una educación musical también de calidad. Están justamente las bases curriculares siendo modificadas para lograr justamente que el alumno desde pequeñito tenga una mejor formación musical. La educación adventista fomentó mucho en mi carrera musical porque desde que yo entré a la educación adventista empecé al tiro con coros. Empecé con coros, empecé a cantar de solista, empecé a tocar piano, a tocar cello. Entonces, me ha favorecido totalmente. Ahora actualmente soy mezzosoprano en el coro de cámara y también en el octeto de cámara, que somos 8. Entonces, la educación adventista me ha ayudado mucho y también Dios me ha dado este talento precioso y lo único que quiero es cultivarlo para Él. Y un talento verdadero necesita ser moldeado. Y como dice el dicho, mientras más aprendemos, más nos damos cuenta cuánto todavía no sabemos. Es que la búsqueda por el conocimiento nos hace crecer, por dentro y por fuera. Es muy importante producir artículos y investigar, entrar en la vida académica, ya sea en la maestría o en una posgraduación, lato sensu, para valorizar la música como un área de conocimiento.
y no solo como un entretenimiento. Entonces el profesional necesita saber el porqué de lo que enseña, cuáles son los métodos, cuáles son los objetivos, a dónde quiere llegar, quiénes son los educadores, y todo esto se consigue cuando se está en el área académica. Entonces es muy importante que esta área sea valorizada y no se entienda solo como un área informal o aleatoria. Yo hice una especialización, lato sensu, en dirección de coros con orientación en docencia en UNASPI, que es la Universidad Adventista de Ingeniero Coelho, y terminé mi maestría en música hace poco tiempo en UNESP, que es la Universidad Estadual de San Pablo. Esto abrió mucho mi visión sobre la música. En la maestría particularmente investigué algo que yo creí que era muy común, que es la planificación de la educación en música. Investigué en las escuelas cómo los profesores de música planifican sus clases, algo que es tan común, la educación de los profesores en la escuela, que los profesores se reúnan y armen planificaciones, construyan planes de enseñanza. Y yo descubrí que cuando se trata de música eso no era una práctica común. Generalmente los profesores llegan y piensan, ¿qué canción voy a cantar hoy? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y eso fue muy importante para mí, para defender la idea de cómo la clase de música debe ser planificada de manera sistemática, bien pensada, para que no sea una educación sin pensar. Y para que otras personas puedan valorizar nuestra área. Si nosotros mismos no lo valorizamos, ¿cómo lo van a valorizar otros? ¿Cómo es que los otros van a valorizar? La profesión en música, sin embargo, no necesita tener un carácter exclusivo. Para atender esta necesidad, los conservatorios han hecho su papel formando músicos ejemplares, independiente del área profesional en que decidieron actuar. La Academia de Música se basa en las agrupaciones musicales, agrupaciones sinfónicas. Tenemos dos agrupaciones específicas, banda sinfónica y orquesta sinfónica. Toda la enseñanza se basa en estas dos agrupaciones porque creemos que los chicos pueden desarrollar, se pueden desarrollar como personas, se pueden desarrollar como ciudadanos, desarrollar la tolerancia, el respeto, la convivencia, haciendo un trabajo en común, en este caso es la música. Consideramos que la música tiene la virtud de formar al ser humano en sus emociones y en su desarrollo intelectual. Entonces, esto se logra más que todo cuando el chico comparte con otros chicos también. El chico en la música tiene que estar pendiente de la partitura, tiene que estar pendiente de la técnica en el instrumento, tiene que estar pendiente de lo que el director está diciendo. Así otras cosas que se desarrollan en un ensayo de grupo. Entonces el niño tiene que tener mucha atención. Su talento viene de un ser superior, que es Dios el que nos ha dado el talento. Y que ellos deben ofrecer ese talento para el Señor. Entonces es la parte espiritual que nosotros también desarrollamos en ellos. Los chicos no solamente hacen música académica, hacen música folclórica, ellos también tienen un proceso de formación en la iglesia. Ellos acompañan los himnos, los momentos de alabanza en nuestra iglesia. Entonces allí también se va desarrollando en ellos la parte espiritual. Ahora estamos en la Universidad Peruana Unión, un lugar donde la música tiene un papel fundamental en la vida y el corazón de sus estudiantes. Cuando entré a primero de secundaria, se abrió un taller de banda y yo estaba emocionado en tocar un instrumento, pertenecer, porque veía los desfiles, las marchas militares que se hacen acá. Me gustó los instrumentos, en especial el saxofón. Al momento de escoger mi instrumento, no sabía diferenciar entre un saxofón y un clarinete, que fue difícil para mí entenderlo, ¿no? Cuando el profesor me preguntó a mí qué instrumento quieres tocar, ¿no? Yo le dije, bueno, quiero tocar el saxofón, un instrumento negro, no sabía cómo se llamaba en ese momento.
empecé a tocar más el clarinete. Y obviamente, como en todo instrumento, hay personas que saben más que tú. Y siempre tienes el afán de quiero ser mejor que él, quiero llegar a tocar mejor que él, quiero tocar las piezas que él puede tocar y yo no. Eso es lo que más me motivaba a mí para poder seguir tocando. Después el profesor de la banda del Colegio Unión me mandó acá, me dijo que tienes un gran talento, ¿no? Un gran don, y necesitas seguir trabajando. Y es por eso que, bueno, aquí me recibieron muy bien y va subiendo de nivel, por así decirlo. La Universidad Pablo Neruda tiene actualmente un prestigio ya ganado en el ámbito de nuestra capital del Perú, porque es una de las universidades que tiene una orquesta establecida con solo alumnos de nuestra universidad y los niños que se han desarrollado aquí en el conservatorio, lo que hace la diferencia de todas las otras universidades que hoy en día lo que hacen es simplemente tener contratos de otros músicos. Esto ya se han dado cuenta muchas personas y están muy contentos del desarrollo de música en la universidad. Tal es así que el nuevo sistema de universidades que está trabajando aquí en el control de las universidades ha pedido que todas las universidades tengan su propia orquesta ahora y sus coros, cosa que esta universidad hace muchos años lo viene desarrollando. Soy profesor, se me dio la oportunidad. El año pasado me dijeron, apóyame en esto, ¿no? Y yo lo acepté, ¿no? Porque me emocionó, o sea, es una gran oportunidad para ver qué tanto he aprendido y mis conocimientos poder darle a otros alumnos. Hay varios alumnos que están en la universidad que estudian ingeniería de alimentos, medicina, y me dicen, no, yo también quiero seguir tocando el clarinete, pero no tengo tiempo. Pero quiero seguir dándole a la música y eso a mí me emociona, me motiva a seguir enseñando, ¿no? Entre leer, interpretar y crear sonidos utilizando los conceptos que han aprendido, los estudiantes aprenden a usar su voz. Esto va mucho más allá de la cantidad de instrumentos que pueden tocar. El mayor aprendizaje es no olvidar el principal objetivo, hacer de la música una misión. Ellos todos tienen claro de que su talento es para el Señor y en especial aquellos chicos que dedican tiempo a tocar en la iglesia son los que más han desarrollado su talento realmente. Entonces ellos se han dado cuenta, cuando tú colocas tu talento al servicio de Dios, el Señor realmente multiplica.